Alfonso, gracias por venir. Gracias a vos, Antonio, por invitarme. ¿Me contás qué estás viendo? ¿Cómo percibís la Argentina? ¿Vos seguís formando parte de lo que es Cambiemos, me imagino? Sí, por supuesto, sí, sí. Y sigo caminando la Argentina. He estado caminando mucho el último año. Y veo con preocupación lo que está pasando. Creo que estamos todos preocupados. Me parece que el número de ayer de la pobreza no nos puede sorprender. Duele, por supuesto, porque no es lo que se había planeado desde el principio y porque es el indicador que resume, digamos, todo lo que un gobierno quiere mejorar, ¿no? En su momento Macri incluso prometió esa idea de ir bajando de a poco la pobreza hasta llegar a cero. La fue subiendo. Estamos igual que cuando asumimos, esa es la realidad, ¿no? Punto y pico más, me parece. No, si vos te acordás cuando... ¿No era 30 la medición inicial? ¿No fue 30 la primera medición? Fue 32,2 la primera medición. Está igual. Una fuerte mejora durante el primer año y medio y después, bueno, en el último año se perdió todo lo que había mejorado, ¿no? ¿Y qué no entendieron? Mira, yo creo que hay muchas cosas, o sea, los problemas son demasiado complejos como para decir los resuelvo con un instrumento, ¿no? Tanto la inflación como las cuestiones sociales y todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza. Pero me parece lo que faltó o lo que se abandonó, por lo menos en algún momento del 2017, fue la idea de acordar soluciones con la oposición, ¿no? Si vos te acordás, Antonio, el primer año, el primer viaje de Macri al exterior, fuera del continente, fue a Davos. Sí, eso fue Massa incluso. Lo llevó a Massa. Claro, sí. O sea, la señal que dio, no solamente para afuera, para adentro también. Este es un gobierno que tiene los votos, que ganó, pero que está dispuesto a acordar con otras fuerzas políticas, el límite obviamente es el kirchnerismo, para sacar adelante a la Argentina. Y eso fue todo el 2016. Si vos ves las leyes muy importantes que fuimos sacando durante el 2016, eran en el marco de, si querés, no un acuerdo formal, pero de acordar cada ley en el Congreso. Después vino la elección del 2017, y entonces en el 2017 la estrategia electoral era peleémonos con todo lo que no son la nueva política, se agrandó la grieta, y ahora estás pagando las consecuencias de haber usado la grieta para ganar las elecciones, ¿no? Ahora, sí, igual eso me puede llegar a explicar, si querés, una parte hasta más electoral, porque vos podés usar la grieta, vos podés haberte cerrado, pero podés haber tomado medidas lógicas. Ahora, evidentemente vos te cerraste, usaste la grieta, pero después fuiste un desastre en términos de medidas. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando yo hablo de acuerdo no estoy solamente pensando en una cuestión electoral o en una cuestión política. Estoy pensando también en algo que se abandonó como idea al principio, que era un gran acuerdo social, no solamente con fuerzas políticas, sino con empresarios y con sindicalistas. Había dos precios muy atrasados cuando asumió Macri, que eran el tipo de cambio y las tarifas. Entonces, no hay una experiencia en el mundo donde vos corrijas precios muy atrasados, tan importantes como el tipo de cambio y las tarifas, sin un acuerdo social. Bueno, pero yo desde mi ignorancia, ¿no? Digo, si yo estoy atrasado de 12 años de atraso, no tengo por qué resolverlo en 2 años. Yo puedo tomarme 12 años para ponerlo. Absolutamente. Entonces, no entiendo esta cosa que me quieren hacer creer que fue gradual lo que hicieron, porque yo creo que fue brutalmente de shock. En tarifas no fue gradual. Bueno, no hay nada, es decir, fue todo de shock, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, nos equivocamos con el gradualismo. ¿Qué gradualismo? ¿2.300% o 3.000% aumento de tarifas? Para mí fue de shock. Ahora, nadie le marcó equivocación de dentro del gobierno. Bueno, tiene que ver con el esquema de gestión, tiene que ver con la cosa muy atomizada entre varios ministerios, no solamente los 20 y pico de ministerios, sino que en la parte del área económica. Y yo trato de no hablar demasiado de esto porque pareciera ser que estoy hablando de mi parte, pero no tengo más remedio, ¿no? Y esto lo he hablado en su momento con el presidente. Es muy difícil, no hay una experiencia en el mundo de un país que esté en crisis económica, que es lo que nos pasó cuando asumimos, y que decida resolverla con todas las decisiones atomizadas, ¿no? Bueno, es que los mismos empresarios te decían que no sabían con quién había que hablar, porque eran 5 o 6. Entonces vos fijás un esquema, vos fijás una idea gradual en lo fiscal y fijás una meta de inflación,
pero después aparece un aumento de tarifas que estaba fuera del plan, digamos, ¿no? Yo creo que lo que no hay que dudar es que siempre hubo buena voluntad. Eso me parece que quizás no alcanza para generar la empatía, pero evidentemente esta falta de coordinación interna y esta falta de coordinación externa con otros sectores, porque, a ver, nos pasamos diciendo que la declinación de Argentina viene de varias décadas, es cierto. Es seguramente cierto, sí. sí. ¿Se profundizó mucho en los 12 años del kirchnerismo? Yo personalmente pienso que sí, mucho. Ahora, ese era el estado de situación. Pensar que lo podíamos resolver con un partido, con una coalición de gobierno o con un solo equipo, bueno, eso evidentemente fue un error y se cambió a mitad camino. Antonio, mira, nosotros teníamos pensado, apenas iniciado el mandato del presidente Macri, este gran acuerdo social. Y a las pocas semanas se tomó una decisión distinta. No vamos a ir con el acuerdo social porque no vamos a devaluar el poder del presidente apenas ganadas las elecciones. Bueno, creo que eso fue un error, ¿no? ¿Estaba tan mal el país cuando lo recibe Mauricio Macri? Digo, porque hasta hoy nos siguen hablando de la herencia recibida. Yo ya creo que después de prácticamente un periodo completo, más que herencia recibida, tenés una responsabilidad enorme. ¿Pero estaba tan mal para hoy tener una situación económica como esta? Sí, estaba muy mal. Estaba muy mal. Estaba muy mal, pero bueno... ¿Y ustedes sabían que estaba tan mal o se enteraron en la medida que empezaban a gobernar? Nos sorprendimos de algunas cosas al llegar, porque, a ver, llegamos y recién ahí empezamos a ver los libros, ¿no? Los libros más en detalle. Por supuesto que el diagnóstico general lo teníamos y sabíamos, bueno, que estábamos sin reserva, que el déficit fiscal era del 7% del producto, que el INDEC estaba destruido, bueno, todas esas cosas las sabíamos, que algunos organismos directamente estaban tomados por la cámpora. Sí, estaba realmente muy mal. Pero como digo, si vos fijás la evolución del primer año, el primer año y medio, dos, la dirección era la correcta. Me parece que a mitad camino se abandonó la idea de acordar para resolver, y en la parte económica, déjame decirte esto, Antonio, así como no tuviste ese gran instrumento de manejo de las expectativas, esto la gente que se está despertando lo va a entender bien, ¿no? Buena parte de la causa de la inflación es corrijo el precio por las dudas, porque vivo en Argentina hace 30, 40, 50 igual es años. relativo, ¿no? Por las dudas. Por las dudas me llegaba una factura de gas del negocio 5 veces más grande, de luz del negocio 6 veces más grande, los impuestos me aumentaban el 50%, o sea, es un por las dudas que yo entiendo lo que me decís. Es un por las dudas, pero con una justificación enorme atrás. Bueno, justamente eso es lo que hubiera requerido trabajar sobre esas expectativas en un gran acuerdo nacional, ¿no? No tuviste eso, entonces el gobierno dijo, bueno, hay una sola herramienta para bajar la inflación, que es la tasa de interés. Sí. Y cada vez que se usó solo la tasa de interés para bajar la inflación, tuviste atraso cambiario, déficit comercial, crisis de balance de pagos, devaluación. Bueno, parece que hoy la tasa de interés no alcanza para bajar la inflación. Bueno, la tasa de interés es la contracara de la confianza o de la desconfianza, ¿no? Cuanto menor sea la confianza, mayor tiene que ser la tasa de interés para ordenar. Pero vos fíjate, llevamos ya, ¿cuántos? 6 meses con el acuerdo del fondo, que era la tabla de salvación. Y la lógica de ese acuerdo y de lo que aceptó el gobierno era, si no emitimos y si tenemos cero de déficit, no hay inflación. Bueno, se cumplieron las condiciones, pero no se cumplió el resultado. Bueno, pero por eso, ¿y cómo salís de esto? Porque yo me pongo en el lugar de cualquier pequeño empresario, mira la tasa de interés de un crédito, 110, 120%. La tasa sigue alta. El dólar sigue, es decir, el peso se sigue devaluando. Ya tenés tasa alta y no frenaste tampoco la devaluación del peso. ¿Cómo salís de esto? ¿Cuándo alguien va a empezar a producir? Porque la verdad hoy no es negocio producir en la Argentina. La salida es política, Antonio. Parece que me estoy escapando de la pregunta. No, pero te pregunto porque yo no entiendo desde lo económico cómo haces para salir. ¿Cómo haces? Si ya la tasa de interés es alta, si el dólar no deja de subir, si el peso no se deja de devaluar, ¿dónde está la salida? ¿Cuándo un empresario va a decir, che, no lo pongo a plazo fijo, no compro bonos, no compro dólares, lo meto a producir? Mira, la salida es cuando ese empresario, ese ahorrista, ese laburante
tenga un horizonte de tiempo de cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Me estás hablando del miedo electoral. No solamente del miedo electoral, obviamente el miedo electoral es un elemento, no podemos evitarlo. Cristina, tan fuerte como están las encuestas, y la gente que está alrededor de Cristina, lo que dice que va a hacer, es una incertidumbre. Y yo te digo que hay mucha gente que te dice con Cristina estaba mejor. Entonces, ¿por qué es un miedo electoral? Si hay mucha gente que te dice, pará, que el miedo electoral es que gane Macri, no que gane Cristina. Bueno, por supuesto, porque la cosa está dividida y esa es la grieta. Pero digo, más allá de el miedo de Cristina, que es un cambio de rumbo, y un cambio de rumbo, independientemente de qué lado de la grieta te pones, siempre genera incertidumbre, viene la otra cuestión, que es, gane Cristina, gane Macri, gane quien sea que gane. Me parece que todavía está demasiado abierto como para circunscribirlo a 2 o 3 candidatos. La pregunta es, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? ¿Y qué va a hacer la dirigencia política? A la que le toque ser oposición. No salís solo acá. No salís solo, no salís solo. Y por eso vuelvo al tema de la grieta. Cuanto más agrandás la grieta, menores chances tenés de salir. Pero el gobierno usó la grieta. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Gravísimo. Por supuesto que sí. Entonces acá lo que faltaría es poder ponernos de acuerdo, todas las fuerzas políticas, de qué es lo que hay que hacer, gane quien gane, a partir del año que viene. Y eso no está sucediendo. O sea, perdimos 4 años en la Argentina. Yo creo que... Estás planteando lo mismo que me planteaban en el 2015. Exactamente, sí. Perdimos 4 en años. ese aspecto lo perdimos. Creo que en otros aspectos se ha avanzado, digamos. ¿Cuál? Hablemos bien de la calidad institucional, Antonio, digamos. Hoy nadie... Con una oficina anticorrupción que está con una persona que es del propio gobierno, no le veo calidad. Mira lo que te voy a decir. ¿Qué opinas de Tornelli? De que no se presente a declarar. No, me parece bien. Bueno, me parece bien. Una diputada de Cambiemos genera una carta de 30 firmas respaldando a Tornelli. Es decir, ¿dónde está la calidad institucional cuando el gobierno no condena que un fiscal no le haga caso a un juez? Grave error. No hay calidad institucional tampoco. Pero yo creo que hasta ahí veníamos bastante bien. Creo que Macri, efectivamente, a diferencia de otros presidentes, se corrió de la negociación con la justicia, dejó que la justicia haga su recorrido. No eran solamente los kirchneristas los que estaban acusados, también de Cambiemos, tuvo familiares acusados y evidentemente no hizo nada. Eso en cualquier otro gobierno no hubiera sucedido. Por eso me extraña, porque yo lo rescato eso de Macri, no de mucho entorno, pero por eso me extraña lo de Stornelli, que no salga el gobierno abiertamente a pedirle que se presente a declarar. Yo creo que es un error, porque a ver, si parte de la salida que vos preguntás es una justicia independiente completa y que funcione como tiene que funcionar, que es quizás uno de nuestros problemas más graves. Ahora, la señal que vos das hacia el resto de los ciudadanos, si un fiscal terrible, no se presenta, ¿qué queda para mí? ¿No? Terrible, bueno, que yo planteo todos los días, entonces no me llamen a mí a declarar nunca. No se presenta, no presenta el teléfono, por eso bueno, a mí vos te van a buscar a tu casa. Cuando hablamos de calidad institucional, a mí me generan dudas estas cosas. Pero yo creo que en muchas cosas hubo avances. A ver, tenemos la discusión del INDEC. No te olvides que... El INDEC sin discusión. Bueno, pero no es menor. No, eso porque es un hoy estamos enorme. hablando del número de la pobreza, que nos duele, pero por lo menos tenemos el punto de partida y el diagnóstico para resolverlo. Acordate que el kirchnerismo dejó de publicarlo. Sí, a ver, después de manipularlo, dejó de publicarlo. No, pero lo venimos diciendo, el segundo semestre de 2013 rompieron el peor todavía. Kicillof, ministro de Economía, diciendo que no necesitaba una medición de pobreza para saber qué hacer. Porque estigmatizaba a los pobres. Bueno, es indiscutible eso. Perdimos 4 años. Porque yo hoy estoy igual que hace 4 años. No, yo creo que en lo económico incluso, a ver, la inflación está más alta, pero hay algunas cuestiones en las que se ha avanzado y se han empezado a corregir, ¿no? Como el déficit externo, como el déficit fiscal, has ido pagando la corrección de las tarifas. Las tarifas, te tomo tu punto, quizás no en 4 años, pero en 8 años había que corregirlas. Sí, pero con esta devaluación no bajaste los subsidios, porque vos corregiste las tarifas para bajar subsidios. No, pero los subsidios hoy son la cuarta parte de lo que era cuando nosotros asumimos. Sí. En el 2015 se pagaron casi 5 puntos del PBI en subsidios. Hoy estamos en 1,20, 1,5. ¿Con este dólar? ¿Con tarifas dolarizadas? Sí. Vamos a ver cómo termina el año, digamos, pero hasta ahora sí, porque a ver, no podemos decir que fue muy fuerte el aumento de tarifas, que se jorobaron a los usuarios y que no tuvo ninguna repercusión. Pero te cuento los subsidios que se están dando en transporte, los pedí los pedí todavía antes del aumento. Los subsidios en transporte, con el aumento de un boleto de colectivo que llegó a 20 pesos y veníamos, no sé si de 6 u 8, todavía son altísimos. Son altos, pero a ver, transporte, distingamos Cava y el resto del país, ¿no? Porque estaban muy concentrados en Cava.
A fines del 2015, en algunas líneas de colectivo, el boleto representaba el 8% del costo. Hoy ese número está en 50. Sí. Falta mucho, se sigue subsidiando. Fue un aumento tremendo, porque pensás de 8 a 50, entonces estás atrapado en esa lógica. La verdad es que los que vinieron antes te dejaron la cosa en ese aspecto y en otros muy complicada, ¿no? O sea, acá durante un tiempo creíamos que la energía era gratis, que el transporte era gratis, y bueno, eso es parte de lo que hay que resolver, pero vuelvo a lo que decía al principio, el error primordial del gobierno fue pensar que lo podían resolver solos. Y lo que yo espero es que en la nueva, en este año, podamos discutir algunos de los temas para que el próximo gobierno no lo resuelva solo, lo resuelva en un acuerdo grande, ¿no? ¿Crees que Cristina va a ser candidata? Todo indica que sí, ¿no? No, no tengo ni idea. Yo no sé si alguien sabe más allá de ella. ¿Vos crees que va a Obviamente ser yo no candidata? hablo con Cristina, te imaginas. No, pero aparte no sé si los que hablan también lo saben, parece que no. Yo creo que ella va a jugar hasta el último día y que va a ser lo mismo que va a hacer Macri, mirar las encuestas la tercera semana de junio y en función de eso decidir, ¿no? Lo cual también habla de lo complicada que es la situación, ¿no? Porque que decisiones tan fuertes se tomen con encuestas que... Yo miraba el otro día las encuestas de Neuquén. ¿Te acordás? Han fracasado en todas las, elecciones los encuestadores. Eso hace también a la debilidad institucional y la falta de acuerdos, ¿no? Si los candidatos se definen en la última semana en función de un termómetro que sabemos que no funciona, eso lo que te dice es que no estamos construyendo, no estamos trabajando en la dirección correcta. ¿Qué acuerdo podrías hacer con un gobierno? Por ejemplo, los radicales ya le están planteando, a ver, no me pegues a este fracaso, porque nosotros ni nos dieron alternativa de participar del gobierno. O sea, ¿cómo ves un acuerdo? ¿Con quién? ¿Quiénes? ¿Con el radicalismo? ¿Con el socialismo? ¿Con quién? Sí, a ver, yo veo... Porque eso ya está, es Cambiemos en teoría. Yo veo un Cambiemos que acuerda con el resto de la oposición que no es kirchnerista. Me parece que el kirchnerismo ya dijo incluso que no le interesa y tampoco nos interesaría a los de Cambiemos hacer un acuerdo con todas las objeciones morales que tenemos. O sea, vos coincidís con un Monzó, con un Frigerio de sumar dirigentes de otros partidos. Absolutamente, y creo que si eso no lo hace Cambiemos pronto, el riesgo es lo que vos mencionás y lo que acaba de decir Storani, ¿no? Que haya algunos dentro de Cambiemos que no se sientan suficientemente contenidos y por eso aparecen otras alternativas fuera de Cambiemos, que por ahora me parece que son solamente entusiasmos de algunos sectores, pero evidentemente demuestran que como a Cambiemos le faltó esa posibilidad y esa voluntad de acordar, bueno, alguien te puede llenar ese espacio. Te hago pregunta que hago siempre, pero no logro que me contesten. La Argentina, vos reconocés que se recibió muy mal, ¿sí? Fue muy mal. Lo que te dice el gobierno hoy, que vos decís que es cierto. Hoy suponemos que las cuentas medianamente se arreglaron, se dejó de robar, ¿no? Vamos por que sí. No es poco. Se dejó de robar en la obra pública. Digo, si vos administrás bien, suponemos que administran bien, si vos administrás bien, se dejó de robar en la obra pública, incluso creo que hablan de obra pública hasta el 50% más barata, si querés, o a precios menores en algunas obras en particular que antes. Ese número, pero pero dicen hasta el 50, 20% en promedio, pero hay obras que se volvieron a licitar y el precio era hasta 50% menos. Entonces, ¿dónde está la plata? Si se administra bien, si no se roba más, ¿por qué tuvimos que salir a pedir 50.000 millones de dólares? ¿Dónde está la plata? Si pasó todo eso. Porque nadie me sabe contestar eso. Porque la verdad que si yo tomo una empresa, la administro bien, la dejo de robar, me tiene que sobrar dinero. Bueno, depende cuánto era el choreo anterior y depende cuánto implica... O sea que no chorearon tanto. No, sí, choreaban, digamos, estuvieron choreando durante 12 años. Estamos viendo la causa de los cuadernos, así que... Sí, bueno, o sea, y chorearon durante 12 años. Pero bueno, no alcanza con eso porque el descalabro era más allá. No era que teníamos un déficit porque se la robaban. Además de que se la robaban, lo que teníamos era un despilfarro en otras cuestiones, en obra pública, en pero vos frenaste todo eso. En subsidiar a los ricos. O sea, acá digamos lo frenaste con las tarifas, lo frenaste
sacándole los subsidios con el dólar, Bueno, el lo cambio que de te la queda- paridad, vos todo eso lo Lo que te solucionaste. queda ahora, Antonio, estructuralmente es, vos tenés hoy el 75% de lo que gasta el Estado nacional es jubilaciones o planes sociales. Sí. Eh, Sueldos, jubilaciones y planes sociales. Sueldos Todo es gasto. una parte pequeña, pero sobre todo jubilaciones y gasto social. Y son gastos que prácticamente no podés tocar y no querés tocar. Está bien, pero yo vuelvo entonces a mi pregunta inicial. ¿Vos dejaste de subsidiar a los ricos o no? En alguna medida sí, no del todo. Sí, ¿Corregiste tarifas? sí, no del todo. Está bien. Sí, ¿Dejaste de robar? sí. Bueno, por eso ahora tenés déficit cero. No, tengo Cerca déficit de cero, sí, está bien. Entre otras cosas porque además salí a buscar dinero, cantidad de cosas. No, no saliste a buscar dinero para financiar el déficit. Yo voy a que decir que venía. yo hoy gasto lo mismo de lo que ingresa. Más o menos. Sí. Este año va a ser un pequeño déficit. Y ese déficit es, no sé, la séptima parte de lo que era cuando asumimos. Sí. O sea que se redujo mucho eso. Pero el problema para mí no está ahí. Creo que el gobierno comete el error de pensar que, como te dije antes, de un solo instrumento. Primero se enamoró de la tasa de interés. Sí. Después se enamoró del déficit fiscal. Y lo que está faltando es una visión más general. Más general en la administración de la economía y más general en la administración de lo público a través de la política, ¿no? Yo lo que le critico a este gobierno es que le faltó política. No puede ser, como bien mencionabas vos, que hay un sector muy importante del radicalismo que se siente no representado por este gobierno, cuando fue un pilar central. Pero bueno, evidentemente eso indica que hay algo que no hiciste bien, que como mínimo no te ocupaste de tus socios, ¿no? ¿Y vos qué vas a hacer? Ya para... A Tucumán no vas. Me bajé de Tucumán, sí, ¿Y qué vas a hacer? Con mucho dolor. Bueno, vos viste, he sido presidente del Banco Central, después me fui un tiempo, volví al ministerio, Congreso, después te fuiste al primero al Congreso, Congreso, después al me fui y ministerio. volví. Yo el compromiso con Argentina y la vocación la tengo. Lo que pasa es que soy también muy cuidadoso de aceptar los desafíos cuando están dadas las condiciones, ¿no? O sea, la gente sabe los cargos que he tenido porque Sí. es obvio, pero no sabe todos los cargos que he rechazado, ¿no? Yo voy a estar tratando de ayudar para esa utopía, si querés, Está bien. del Con lo gran cual, acuerdo si nacional. hay un acuerdo podés estar, si no, no. Sí, yo creo que lo esencial ahora es el acuerdo. Y si vos recordás, hace casi 6 meses. Sí, no se ve que el gobierno quisiera un acuerdo, Bueno, por porque eso. sigue ampliando la grieta, la ¿Te grieta, acordás la hace grieta. 6 meses, Antonio, que hubo una gran discusión, que se cambiaba el gabinete, al final Sí. terminaron reduciendo la misma gente Sí. reducida? En ese momento hubo una discusión donde el gobierno parecía estar... ¿Y a vos te llamaron a eso? A mí me llamaron, también estaba Ernesto Sanz, estaba Martín Lustó, y nosotros lo que dijimos es, sí, claro, ponemos el hombro en tanto en cuanto haya una apertura política y cambiemos el esquema de funcionamiento. Bueno, eso no cambió. Ok. Y no cambió eso y la cosa no mejoró tampoco. Y no parece que fuera a cambiar eso. Bueno, pero no perdamos la fe. No, ojalá, pero yo veo un gobierno que lo único que hace es más grieta, grieta y grieta, es duranbarbismo puro. Sí, pero también veo un gobierno que está empezando a entender las consecuencias de esa grieta y que le queda todavía algunos meses por delante. Así que yo espero que haya una buena reacción. Creo que es muy bueno lo que están tratando de hacer María Eugenia y Horacio, que están desde su lugar marcando una línea un poco distinta, de por lo menos empatía con el que la pasa mal. Creo que es muy importante que esa línea prevalezca sobre las otras líneas que hay en el gobierno. Y bueno, y todavía quedan 3 meses para definir candidaturas y bueno, más tiempo para la elección. Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio.